Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Erika Rodríguez y voy a hacerle la siguiente entrevista. Quisiera saber cuáles son sus nombres completos y su edad. ¿Mi nombre completo? Sí, me ayuda con sus nombres y su edad. Sócrates Bolívar Ortiz, mira. ¿Su año de nacimiento? 48. Ok. ¿Usted es nacido aquí o en algún otro lugar? Nacido y criado aquí. Listo. ¿Nos puede ayudar con, diciéndonos qué recuerda usted de sus primeros tiempos? Bueno, mis primeros tiempos, cuando ya tuve uso de razón, es de la escuela, el tiempo que estuve estudiando. Son recuerdos que uno se le quedan. Anterior habían 2 jornadas, de mañana y tarde. Se estudiaba en San Isidro. Íbamos de mañana y veníamos a almorzar acá y nuevamente 1, 2 de la tarde para abajo. Salíamos a las 5 de la tarde de la escuela. Y así sucesivamente tantas cosas en esos tiempos de la niñez, que uno tiene, porque son tiempos que inolvidables para uno, porque una sola vez en la vida se tiene. Y de ahí ya crecí, me gradué en la Benalcázar, tuve los 6 años de la escuela. Yo fui de la edad de 7 años, porque prácticamente antes no era como ahora, que los niños iban de 3, 4 años, ya cada uno hasta por lo lejos los mandaban a esa edad, por lo que uno tenía que ir y venir y ya para tener, digamos, prácticamente más conocimiento. Y de ahí fueron años muy bonitos. Listo. ¿Y dónde nació usted? Aquí, no en esta casa, pero aquí en este lugar. Aquí en San Isidro. Sí, aquí en San Isidro, aquí en la finca. Listo. ¿Y cómo llegó usted aquí a este Bueno, lugar? mis padres, digamos, mi padre era de Jama y mi mami era de aquí de San Isidro. Y él se vino a dar unas vueltas para acá a conocer y ya se enamoraron y se casaron. Prácticamente se quedaron aquí viviendo, ahí compraron esta propiedad y se quedaron aquí. Nosotros somos 7 hermanos, yo soy el menor de todos. Ajá. Y desde ahí mi padre murió, digamos, ya hace un tiempo bastante, unos 50 años atrás. Y mi madre sí murió más últimamente, pero no deja de tener ya unos 15 años muerta, siquiera. Ajá. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran sus padres? Bueno, al respecto de ellos, fueran del campo, agricultores. Mi papá trabajando aquí en esta finca, él tuvo un accidente, se pegó un corte aquí en la rodilla y quedó fallo de una pierna en ese entonces. Y así, de todas maneras, si fallo, él siguió continuando y aquí le tocó la partida a él porque no se movieron a ninguna otra parte más. Ajá. Entiendo, listo. Entonces, ¿también me podría hablar un poco de sus abuelos? Bueno, a ellos sí, apenas me recuerdo del papá de mi mamá. Ajá. Tito Mera llamaba él, Tito Mera patrón. Pero yo cuando ya él falleció, yo quedé de unos 6, 7 años que no me recuerdo muchas cosas. Ya hablamos de 65 años siquiera de eso. Ya profundizando un poco más el tema en los tiempos de sus abuelitos, de su abuelito y de su abuelita, ¿usted recuerda que en ese tiempo existía el machismo? Bueno, el machismo sí creo, pueda que, pues no me recuerdo muy bien. De todas maneras, el machismo ha existido desde muchos tiempos atrás. ¿Alguna historia que nos quiera contar?
Que una historia de eso, oigan, no, porque tal vez era muy tierno de edad y no me recuerdo muy bien, ajá, de alguna anécdota de ellos así. Claro. ¿Y sus padres, con respecto a su educación, cómo eran con usted? ¿Eran estrictos? Bueno, más que todo mi papá sí, él me enseñaba mucho porque él en esos tiempos era un tipo que le encantaba la lectura, tenía bastantes libros y él se autoeducaba en casa y él me corregía cualquier deber que lo haga mal, él estaba al tanto, además que todo de noche cuando uno le tocaba hacer las tareas. ¿Y usted pudo ir a la escuela? Sí pudo ir a la escuela, Sí, se graduó de la escuela. exactamente, Sí. sí tuve esa suerte de irme en ese tiempo, pues no estudié el colegio porque no lo había aquí en esta zona de San Isidro, pero escuela sí, para que aproveché ese tiempo. ¿Y usted recuerda cómo se trasladaban a ir al colegio? ¿Tenían que caminar o ya había carros así como hay No, ahora? pues en ese tiempo era bastante difícil por lo que no había en qué movilizarse, era a pie, güey. Ahora porque uno ve que todo es en moto, en vehículo y chuta, yo así conversamos con la patrona porque ahora todo es como que bien dice suave, de a vaca, pues no. Y en ese tiempo eran 2 jornadas, que prácticamente ir y venir a almorzar y nuevamente, pero de todas maneras con el sacrificio y todo llegamos a terminar la escuela, el 6º grado. Y en esos tiempos, no sabes si existían tipos de juegos así como hay ahora, el fútbol, esas cosas. ¿O Bueno, con qué sí, el jugaban? fútbol ha existido mucho tiempo atrás. El fútbol, así, en la escuela principalmente antes se jugaba con las bolichas. Eso, las mujeres jugaban rayuelas. Sí, más o menos es, ya. Y así sucesivamente habían juegos en lindo. Nosotros jugábamos así cuando estábamos pequeños. ¿Y usted en sus tiempos libres aquí en la casa qué hacía cuando estaba con sus padres? Bueno, ahí haciendo los quehaceres domésticos, aquí había unas vaquitas, en ese tiempo no había el agua ya como ahora, que ya está por gravedad, ya está en la casa, había que le va a dar abajo al río el que llamamos Capaperro, aquí abajo, subir el agua de allá mismo en barriles. En ese entonces no había poma como ahora, eran barriles y canutos esos de caña. Eso lo hacían, digamos así, de 1 metro más o menos, y de eso se traía el agua a las casas. Así era antes, por eso no se conocían ni las mangueras como ahora, que ahora instalan una manguera por otro lado, le viene por gravedad a las casas. Pero en ese tiempo no había esa ayuda, oiga, eso vino después. Claro, bueno, pasamos a... vamos a hablar sobre la familia. Quisiera saber en sus tiempos, por ejemplo, cómo era la familia tradicional. ¿Cuál era la importancia para usted dentro de su familia? Bueno, dentro de la familia, la vida, esa vida en ese entonces era casi, no como ahora, no, pero digamos, era bastante diferente para estos tiempos. Ya prácticamente ha cambiado muchísimo las cosas tradicionales de esa época, porque ahora ya usted sabe que ya hay más preparación, más cosas modernas y de un año para otro ya hay cosas que se van abandonando y vienen otras nuevas y así sucesivamente va concurriendo el tiempo. Por ejemplo, usted me habla de esos tiempos hasta para conquistar a una chica, para enamorar a las señoritas. Por ejemplo, ¿usted qué forma de enamorarse tenían en aquellos tiempos? Bueno, en ese tiempo pues era diferente a lo de ahora porque
prácticamente uno cuando estaba enamorado o no podía ir a conversar porque los padres eran poco molestosos, no les gustaba que fueran, eran las cartas. A través de las cartas uno se orientaba para prácticamente mandarle a ella y continuar el romanticismo. Exacto. ¿Y Así cómo era. hacía usted para que esa carta llegara a la Pues señora? esa carta, oiga, era puchica, una aventura para que llegaran donde ellas. A veces no querían hacerse cargo porque nadie se quería comprometer, porque los papás eran bastante molestos y no querían, pero así se hacía, aunque una carta no llegaba de la noche a la mañana, sino se tiraban hasta algunos días y a veces hasta meses para tener la contestación, digamos. Exacto. Así eran esos tiempos difíciles. Cambio ahora, pues usted sabe que como está ya el tiempo ya más moderno, ya esos celos de los veteranos se han terminado porque una chica, uno puede estar durmiendo en su cama y ahí está chateándose con el enamorado. Ya es bastante diferente a lo de antes. Como las cosas se mejoran a través del tiempo. Sí. ¿A usted le hubiese gustado tener esa facilidad ahora? Totalmente, pues yo fui un tipo que era bastante enamorado y me había gustado eso porque no hay facilidad, pues. En cambio en ese tiempo era una aventura, güey. Listo. Y con respecto a los niños, a los bebés, ¿cómo usted vivía ese momento, el nacimiento de un niño, de un bebé? El nacimiento de un niño. De un hijo. De un hijo. Uh-huh. Chica, la verdad es que en ese tiempo también era distinto ahora. Usted sabe de que ahora desde cuando están el niño en la barriga, pues ya le hacen las fiestas y tanta vaina. Y en ese tiempo era bastante diferente, pues, porque prácticamente lo que llamamos el quemado, ya estuvo el quemado, así, para ir a tomar un trago y tantas cosas, se fumaban ahí. Y así eran los modales de antes. Y en este caso, ¿su señora esposa daba a luz en casa o tenían que trasladarla a algún lugar? En mis tiempos daban en casa, sí, no había problema. Habían las que llamamos las parteras. Oh, claro, parteras o comadronas. O comadronas, y tienen dos nombres ellas, y lo que ahora casi eso ya no se ve. ¿Y qué importancia tenían ellas? Bueno, ellas tenían una buena importancia porque prácticamente ayudaban, pues era una gran ayuda a ellas, porque ya la que estaba dando a luz ya era una ayuda para ella, no la dejaban sola, pues un tipo que merecían un buen agradecimiento a ella por los modales que ellos hacían. Muy bien. ¿No tuvo ninguna mala experiencia con ellas, con las parteras? Bueno, no, oiga, no tuve ninguna mala experiencia como las que alguien cuentan, que antes pues, habían señoras que estaban dando a luz y les tocó morir por tal vez alguna mala práctica, pero en cambio en mi caso no, oiga, gracias a Dios todo salió bien en esa época. Ya. Y para usted, ¿qué significa estar moro? ¿Qué significado tiene el ser moro? Estar moro. Bueno, antes pues los comentarios cuando uno estaba pequeño prácticamente lo bautizaban casi enseguida porque decían que el malo, que el diablo se lo podía llevar y había como un peligro al respecto de eso, pero eso uno se ha criado con eso, ay no, que este niñito es moro, que se lo vaya a llevar el malo, que no sé qué, o el duende. Anterior se veían que los duendes se llevaban las criaturas y habían épocas que se las quitaban a ellos. Listo. Y bueno, con respecto a lo de ya el moro, entonces eso de ahí ya se quitaba o se sacaba ya bautizándolo.
Totalmente. Entonces, digamos, como claro. que había un menor peligro ya bautizándolo, ya las cosas eran como un cambio. Entonces, para usted es importante el bautizo. Bueno, para mí sí, porque prácticamente hablando del bautizo, pues desde Juan Bautista cuando bautizaba, eso es bíblico, pues prácticamente. Lo que no es bíblico y no ha pasado antes es, pongamos, los compadres, eso antes creo que no se usaba. Pero lo importante para el bebé era el bautismo. ¿Y cuál es la importancia para usted de los compadres? ¿Qué importancia tienen? Bueno, prácticamente hablando de los compadres, yo tengo entendido que los compadres no hay ninguna importancia. La importancia es con el ahijado, porque uno prácticamente con un ahijado debe guiarlo por buen camino. Algo malo, corregirlo, porque de eso se trata, porque por eso es padrino, casi como padre. Y eso es lo que yo, digamos, le diría al respecto de los ahijados. Porque el compadre pues prácticamente no tiene nada que hacer. Claro, o sea, usted más que todo me está dando como el significado de padrino y madrinas. Es como el segundo padre. Es como el segundo padre para sus hijos. Para uno. Hay ese respeto como hijo, así. Y por lo general los compadres y las comadres terminaban siendo sus vecinos más allegados, sus familiares o la partera. Bueno, prácticamente, ya los compadres, de todas maneras, es como una tradición que también hay un respeto por los compadres y prácticamente una buena amistad con respeto. Y la partera también era de agradecerle porque a uno lo sacaba de un buen compromiso, que es una señora que vaya a dar a luz, porque no es fácil, pues muchas han fallecido y ya uno cuando la esposa está para dar a luz está como pensativo ya cuando entra al mes, quiera pasar, ojalá salga bien, tantas cosas por el estilo. A lo menos en esos tiempos, que no es como ahora, que a cualquier hora uno puede llevársela para afuera, Bahía, que si yo en ese tiempo, si era de invierno era más difícil. Claro, correcto. Y bueno, ahora pues, con respecto a la mujer montubia, en épocas anteriores, hablemos de su época, ¿cuál era la situación de la mujer dentro de la cultura montubia? Ella, su función, ¿cuál era dentro de aquella cultura? Bueno, dentro de aquella cultura, pues prácticamente en ese tiempo los montubios tenían una marca, las que eran del campo, las campesinas, porque a uno muchas veces que le digan montubio, eso es derivado que es del monte, que es del campo. Y bueno, ellas tenían otras culturas que vivían en los pueblos, porque prácticamente ya las que vivían en el pueblo tenían otra civilización y ellas tenían otros modales de vida. Y así mismo para las del campo, pues vivían de otra manera y esa era la distinción en ese tiempo. Y ya que me habla que vivían de otra manera y hacían cosas diferentes, ¿usted qué labores realizaban ellas? ¿Me podría decir? Bueno, en ese tiempo, la verdad es que en tiempos más primeros, que tal vez yo no estoy al tanto de eso, pero tejían así. Dentro de casa. Dentro de casa, hacían petates, a veces hacían sombreros, canastos así para coger el arroz y almacenarlo ahí. Esas cosas hacían las damas de Montubia en ese tiempo. Eso eran dentro de casa. Sí. Claro, dentro de casa. ¿Y fuera de casa? Bueno, fuera de casa también habían unas que inclusive trabajaban hasta a machete. Sí, sacaban vacas, así, cosas que no son de ellas ahora, pero prácticamente en ese sentido eran muy trabajadoras y hacían de todo lo que el esposo o los hombres hacían. Ajá. Listo. Usted, pues, dentro de todo esto de aquí que hemos estado hablando, pues, ¿qué valores usted
rescata de la mujer dentro de la cultura montubia? ¿Cómo ha aportado? Bueno, eso es un valor que hay, admirable y hay que reconocerlo, digamos, porque dentro de la cultura montubia han sido y son muy trabajadoras, a pesar que ya ahora se ve poco como se veía antes, pues eso va pasando, se va generalizando casi, ya ahora como que ya no hay mucho eso que ver, pero de todas maneras era importantísimo. Totalmente. ¿Y usted cómo ve la educación de ahora, en la actualidad, con la educación de antes? Bueno, yo a mi manera le digo algo, oiga, que prácticamente las preparaciones de antes eran mejores que las de ahora. En una escuela uno aprendía, qué sé, le digo que ahora hay alumnos que están en los colegios y no se saben ni las tablas hasta el 2. Están en primero, tercer año, qué sé yo, y yo mismo digo, ¿cómo así? En cambio antes, la tabla, si se la sabía era uno de 12 hasta el 15, yo me acuerdo que me las aprendía de noche. Y ahora ya no, y en las escuelas eran mejorísimas que ahora. Para ahora es, chica, no me convence. En la actualidad, pues, usted en su época, podría decirse que las mujeres tenían un poco, hacían menos que los hombres en el sentido de que no tenían muchos cargos, estaban limitadas de ciertas cosas. ¿Usted cómo ve eso ahora? ¿Usted está de acuerdo que las mujeres sobresalgan, tengan puestos que, por ejemplo, en el anterior solamente lo podía tener un hombre? Totalmente, estoy de acuerdo, porque una mujer en un cargo es importantísimo. Prácticamente en encuestas que yo he escuchado, la mujer tiene más valores que en un cargo que el hombre, porque prácticamente hasta para un préstamo la mujer tiene, digamos, yo escuchaba que es más pagadora que el hombre. De acuerdo. Y ahora, pues usted sabe que anterior no había que ministre gobierno, eran puros varones, pero prácticamente eso va en adelante porque la mujer es importante y está más preparada también ahora, que vale la pena que esté en un cargo de eso. Muy bien. Cambiando un poco de tema, pues me gustaría que me hablara un poco sobre la enfermedad, o sea, la medicina natural en aquellos tiempos. ¿Cómo usted vivía la enfermedad dentro de su familia? Bueno, prácticamente uno vivía en esos tiempos por la enfermedad, digamos, la medicina, era la medicina, ¿cómo llama? Plantas medicinales. Sí, plantas medicinales, exactamente. Eso era anterior, pues más que todo era importante porque mucha gente, aquí no habían médicos, puros tipos empíricos que sabían de medicina, pero así de medicinales, del monte, y eso salvó muchas vidas, güey. Ajá. ¿Y usted qué tipo de plantas medicinales conoce? Que se vean todavía. Bueno, que se vean, hay muchas así que se vean por aquí, ¿qué le digo? Pues, por aquí hay algunas plantas así que uno las utiliza, qué sé yo, pongamos esa ortiga que le dicen, pues, la hoja de este, ¿cómo llama esto? Que es de comer esta fruta, el guanábano. Todas esas son importantísimas, tomar esas aguas medicinales, que prácticamente vale muchísimo para el organismo. Prácticamente por la medicina de ahora, pues hay unas que tienen, que si se les hace bien para una cosa, para otro les hace mal porque tienen mucho químico. Y la medicina así de campo que se utilizaba, pues muy buena, güey. Y todavía yo y muchas personas, eso no se ha quedado atrás. Ajá. Y cambiando más un poco el tema, yéndonos a la gastronomía, ¿usted se acuerda que antes hacían tipos de comidas distintas a las de ahora?
Sí, sí hacían distintas, no me acuerdo mucho, pero sí eran distintas a las de ahora. ¿Y antes cocinaban en lo que hay cocina de ahora o...? Bueno, antes no era distinto porque ya ahora, pues de que vinieron las cocinantes, uno no conocía que un tanque de gas, que qué sé yo, la gente cuando los veteranos ya iba a llegar el invierno, ya se preparaban haciendo las leñas para el invierno y con eso se pasaba en los fogones, en los hornos, así era antes, pues, cambio bueno ahora ya no hay tipos que no quieren ni que la uno en la casa, que ya es todo, Sí, todo a lo hasta, moderno, hasta con la alimentación, las comidas, las frutas, los vegetales. ¿De dónde sacaba usted? ¿Usted mismo sembraba, cosechaba en su patio o tenía que salir a comer? Cuando yo ya tuve uso de razón, ya mis padres, como yo soy, como les digo, ya el último de 7 hermanos, yo cuando ya nací ya había que naranja, que sé yo, eran muy sembradores, limón, que aguacate, que zapote, todito eso ya había aquí en esta finca. Ah, ah. Y para qué uno a veces ya no había ni para qué comer tanto porque de la finca venía lleno de fruta. ¿Y usted celebraba en su casa lo que es Semana Santa o algunas fiestas de los santos? Más que todo Semana Santa, sí. Mi papá, para qué, ya hasta el día miércoles él trabajaba y de ahí ya los otros días los machetes los guardaba. Hasta la próxima semana no tocaba para nada. Él tenía mucho respeto a la Semana Santa. ¿Y aquí hacían los 12 platos que dicen o hacían más? Bueno, a veces se hacía más, a veces se hacía menos, pero hacían. En ese tiempo era algo tradicional para ellos hacer esos platos, que ya ahora hay gente que ya casi no los Incluso hace. era toda la semana, ¿verdad? Era toda la semana. Por eso se llama Semana Santa. Que se llama Semana Santa, Sí. exactamente. Pero ya como los jueves y los viernes había como más respeto, se notaba más la Semana Santa, porque eran los días, decían mi mamá, los días más sagrados, tantas cosas. Y uno era querido por ahí, que no querían, los dejaban coger un machete, qué tiempo, ¿no? ¿Y alguna otra fecha de alguna fiesta tradicional O diferente? que hacen a veces los padres de los santos que Bueno, sí habían, pero mi padre, para que él era católico, pero nunca hizo fiesta de algún santo, casi no le gustaba. Así los vecinos hacían que San Pablo, él lo invitaban, iba, pero él nunca hizo un velorio en la casa de él. Tenía santos, pero él mismo cogía velas y les prendía, pero no era como partícipe de velorio. ¿Y usted? Yo como que heredaba a mi papá, oiga, yo nunca hice un velorio, creo en los santos, sí. Ya. Pero prácticamente los santos son discípulos de Dios, que todos lo sabemos, porque el Redentor es Papi Dios y Jesús. Y antes hacían también lo mismo que se hace ahora, bailes así para los santos, que elegían la madrina, el padrino, Eso sí, todo. había los priostas que Sí, exacto. tocaban hacer en los campos, que hacían los dulces, lo buscaban de padrino, pues ellos tenían que llevar un poco de dulce, chicha y tantas cosas. Pero es un trajín que no es muy de alivio para los de casa. Y antes había eso, los que hay ahorita, esos parlantes, esos DJ, eso. Bueno, para adelante había, pero digamos con motores así que llevaban, y eso era la música, un parlante, pero ya DJ, eso no se conocía. También existían las guitarras, con eso se bailaba. A mí me tocó eso, joven, andar en eso. Ya. Le voy a hacer una pregunta, pues, un tanto sobre, personal, por así decirlo. ¿Usted qué me podría decir de la importancia de los sueños? ¿Usted de niño tuvo algún sueño, algo que quiso hacer y no se pudo dar por las circunstancias? Bueno, sí, siempre me ha gustado soñar, pero cuando se sueña algo bonito, casi cuando sueño cosas feas,
no me gusta. Ya, me refiero, bueno, también a un poco de usted cuando era joven quiso hacer algo y no pudo hacerlo por alguna circunstancia. Sí, a veces habían cosas así, como a todos los puede pasar, que todo se quedaba en deseos y no se realizaba algo que uno tenía en mente. Pero así como corriente, pues, son cosas de la vida, porque quedan como anécdotas, acordarse de algo que tuvo para hacerse y no llegó a hacerse, y así sucesivamente. ¿Y usted sabe amorfinos, versos? Bueno, casi he sido medio malón para eso. ¿Cómo enamoraba a la señora? Bueno, ya con una guiñadita de una vista ya era basta, pues ya que era enamorado. No, entonces usted es poco, no sabe mucho de amorfinos, versos. No, me encanta oír, sí, porque... Pero los cuentos sí los sabe, los cuentos del duende, del diablo que decían así, por ejemplo, de los típicos, los abuelitos les contaban que no se vayan por tal parte porque allá está el Tintín, está el diablo. ¿Usted qué nos podría decir acerca de esas leyendas de antes? Bueno, eso sí existía antes, oiga, parece ser que eso sí existía hasta por los tiempos más sólidos que había, partes sólidas, en tal parte decían, se presenta el diablo, lo han visto, ya uno tenía... Inclusive yo mismo cuando estaba joven y me venía de San Isidro, en el tiempo no había motos ni carro, ni nada, cualquiera no lo tenía, y yo me venía a pie. Aquí hay una loma que llaman el Tormento, aquí abajo. Eso era bastante pesado ahí. Chica, yo cuando pasaba por ahí así jovencito, tarde de la noche, la cabeza se me hacía más grande que la del lujo. Se me hacía grande del miedo. Pero ¿para qué? Gracias a Dios nunca vi algo malo. Ajá. Muy bien. ¿Y cuando tenían algún velorio, cuando moría algún familiar, había dificultades para trasladarlo? ¿Cómo hacían para llevarlo a su cementerio? Bueno, casi no, oiga, hasta que yo me acuerdo, no había tanta dificultad. Porque prácticamente sí, ya había bastante gente y ayudaba a la gente que tal vez tenía menos posibilidades de algo. Y así hasta que yo me acuerdo de eso, casi no había mucha... Cuando en esos tiempos era un enfermo que se agravaba, y aquí casi no había médicos, y era en hamaca para afuera, Bahía. Todo el camino a pata, llevándolo en hamacas, se tiraba casi un día entero. Y ahí le ayudaban los familiares, vecinos. Totalmente, a mí me tocó muchas veces ir con Saulo, con mi hermano, ayudar hasta afuera. Y era hasta Chita que sé yo, hasta la playa, llegaban hasta ahí nomás los carros cuando el invierno era fuerte, y hasta allá para tratar de ayudarle para que no falleciera el enfermo, hasta allá íbamos. Eso sí era penoso realmente, en todos esos lodaceros. Así era anterior, que se cuenta cómo ha cambiado, ha evolucionado el mundo, ya totalmente vías apartadas por todos lados, una gran cosa que ha habido, porque todavía en todos los campos no es que tenemos esas ayudas como hay por acá, hay campos sólidos, oiga. Y si nos puede contar un poco de la tecnología, cómo ha avanzado ahora, cómo eran las cosas antes, había la televisión. Bueno, eso sí, la verdad es que ahora está totalmente cambiado el panorama, porque la tecnología ha avanzado muchísimo y seguirá avanzando. Nosotros, por ejemplo, uno ahora ya, el que nace, ya nace con la tecnología. Cambio, pongamos, hablando de un celular, pues no es que yo lo manejo muy bien, porque ya uno agarró esto, ya es grande, y no es como un joven, así coge un celular, lo coge y le hace un toque. Cambio, para uno que no nació en ese tiempo con la tecnología, se le hace un poquito difícil. Pero el mundo ahora en la tecnología, puchica, está avanzadísimo, totalmente. ¿Y cómo hacían para comunicarse antes?
con sus familiares lejanos. Y anterior, pues, uno se comunicaba a sí mismo en cartas, habían los correos. Ajá, pero una carta llegaba casi medio año para mandarla. Bueno, yo tengo hermanas en Estados Unidos, las mayores, casi la mayoría viven allá. Y me acuerdo que era carta, bueno, a Bahía había que ver, ahí llegaban los correos, porque aquí, ¿quién la iba a ver? Y íbamos a ver si ya estaban las cartas ahí para ver qué decían ellos. Ellas se fueron hace mucho tiempo, le hablo de 40 años atrás, más, así era antes hoy. Que uno se pone, yo me pongo ahora a imitar de la vida, ¿no? Ahora que usted en este rato llamó a cualquier parte del mundo y se comunica, y allá tantos problemas había para una carta, fíjate que no había la tecnología de ahora. El mensaje llega instantáneamente en la actualidad. Y ahora la juventud, la verdad es que ha cogido el tiempo con más tecnología, mejor, con menos, hasta para estudiar, usted estudia en casa, pero antes sí era un sacrificio legalmente. Y mucha gente, pongamos mi padre, pues él no alcanzó a ver las tecnologías, porque mi papá era un tipo tenía mucha preparación, él compraba muchos libros y se autoeducaba, oiga. Inglés, oiga, sabía, no decirle tanto, pero sabía un 50%. A mi papá sí era pila, pues. Siempre decimos con mis hermanos que él, en esos tiempos como ahora, puchica, el tipo se había preparado bastante, era pila. Pero así es, pues no solo él, sino muchos, tal vez se fueron con el deseo de haber visto cosas mejores y no alcanzaron la luz. Exacto. La luz, tú sabes que antes solo en los pueblos aquí había ese motorcito que no era hasta las 10 de la noche que lo prendían. Y ahora ¿cuál es el campo que no tenga luz? Muy raro tal vez. ¿Y en esos tiempos había velas o tenían las lámparas de querosén? Querosén, sí. Exactamente. Yo me acuerdo que yo hacía deberes de noche con lámparas. Y al otro día aquí yo con un trapo le pegaba, esto era full humo de las narices, oiga, del ahumazón. Pues. Sí. Uy, sí, que como a los tiempos y ahora es el cuento. ¿Y esas lámparas ustedes mismos las elaboraban en casa? Lámparas que los papás de uno mismo las hacían, exactamente, sí. Con las mechas y le ponían el quiere abajo, ¿no? Así era antes. Eso sí alcancé a saborear yo. Pero de todas maneras, pues, ya he alcanzado a ver muchas cosas hoy, que muchos no la vieron, los demás, peor ustedes que están jovencitas, ¿qué paz habrá más adelante? Correcto. Así era el tiempo de antes comparado con el de ahora. Uy, chica, bastante difícil, distinto. ¿Y qué mensaje usted le deja pues a los adolescentes, a los jóvenes de ahora? Bueno, el mensaje a los jóvenes de ahora que se preparen, que estudien, porque prácticamente lo mejor en la vida es prepararse, estudiar, y estudiar, digamos, a fondo, porque ahora un bachiller casi no es que vale tanto, ya tiene que ser prácticamente un título académico para uno conseguir un buen trabajo, qué sé yo, pero lo que uno le debe dejar a los hijos, la mejor herencia es que se preparen, que estudien, no le deje plata ni nada, preparado y a ellos para que se defiendan en la vida. Eso es el mensaje para la nueva generación. Ya, correcto. Yo le agradezco por su mensaje a los jóvenes y por su linda entrevista, la verdad. Es bueno aprender. Totalmente. Es muy bueno aprender y recordar, porque no, igual nuestros abuelos nos han hablado de ciertas cosas que ya lógico, nos acaba de mencionar usted. Nos han hablado y uno no las ha practicado. Ya. Listo, don Bolívar Ortiz.
Fue un gusto y un placer haberlo escuchado. Yo sé que hay muchísimas cosas Totalmente. que se nos quedan en estos momentos. Así es, a Sí, veces uno que hay ya no mucho se más que acuerda por aprender, ahora, sí. esto es. Yo también estoy muy agradecido y cualquier rato algo yo les puedo ayudar. Vengan a mi casa, estoy a la orden para... Muchísimas gracias. Espero no haberle incomodado y En un ninguna gusto. manera, antes ya me incomodo hasta la hora que ya se vayan ustedes, ya me dejan solo. Ok, muchas Hemos pasado gracias. divertido, bonito, todo. Les agradezco muchísimo. Gracias a usted. Buen viaje y buena suerte.